Hoy voy a sembrar un romero al suelo directo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Resulta y pasa que al romero le encanta la humedad, pero cuando lo tenemos al suelo directo muchas veces cometemos muchos errores. Les voy a explicar lo siguiente. Resulta y pasa que si tenemos un terreno bastante plano no nos sirve, pero acá tenemos un terreno inclinado. ¿Para qué? Para que este empiece a drenar. El agua pasa por abajo, simplemente le va proporcionando la humedad y este no se nos va a podrir. Listo, entonces vamos a continuar con el abono. Yo le pongo compost. Si no tienes compost, entonces puedes utilizar cualquier abono, puede ser humus, gallinaza, porquinaza, el que tengan en casa. Yo voy a usar este que es un gallinaza, lo tengo mezclado con compost y aquí, por ejemplo, ya viene nuestro romero, lo vamos a sembrar tal cual como viene. Sacamos de la bolsa, ustedes ven que tiene una ramificación de raíces muy bonitas, no están dañadas ni nada de eso, y tal cual lo vamos a sembrar. El romero es muy celoso cuando lo empezamos a manipular demasiado y simplemente lo vamos a colocar de esta manera. Ustedes ven que les queda muy abajo, lo van a subir un poquito. ¿Por qué? Para permitirle esta parte nos drene bien, que no se nos vaya a tener problemas de visión. Por ejemplo, si ustedes van a tener un romero cerca a la casa y lo acaban de comprar en un vivero, les voy a explicar lo siguiente. Resulta y pasa que como este romero, a pesar de que a él le gusta mucho el sol, lo cultivan en lugares simplemente al sol filtrado. Ustedes lo ponen directamente al sol crudo, esto se nos va a quemar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ir aclimatando a la parte donde lo llevemos, poquito a poco, más o menos 15 días, un mes, lo vamos colocando en lugares donde él empiece a tomar el aire y el sol casi directo de las mañanas o de las tardes. Cuando ya está adaptado, simplemente lo vas a colocar tal como se los estoy indicando aquí. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que a veces, por ejemplo, estos traen varias ramificaciones y nosotros lo empezamos a apartar de una vez, a reproducir. Entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a echar a perder. Si lo llevamos a un lugar donde el sol es mucho más fuerte, simplemente lo colocamos en la sombra o debajo de un árbol que sea un poco más grande para cultivar el romero. Este romero es una planta muy importante, ya que nos sirve para muchas cosas en nuestra salud. Es una planta antioxidante, nos sirve para bajar de peso, nos ayuda para muchas cosas de nuestra salud. También es una planta que podemos utilizar para el dolor de cabeza, para la migraña. La debemos tener en casa, cultivándola fresca. Para empezar a cultivar esta planta, simplemente sigues estos pasos. Ahora que ya estás sembrando tu planta, le vas a empezar a colocar pedacitos de tierra de la misma que sacaste, como consintiéndolo de esta manera. ¿Para qué? Para fijar nuestra planta. Vamos a colocar de esta manera, tocamos de este lado y este romero se nos va a dar de una manera bastante bonita, nos va a servir para colocar a las comidas, porque no siempre es hacer infusiones, sino esta planta la podemos utilizar en nuestras comidas. Por ejemplo, hay personas que no les gustan las infusiones de esta planta o el té, entonces simplemente la utilizan en las carnes, en la comida diaria, en las ensaladas. También pueden ir cortando tallitos y lo van colocando al sol, simplemente lo dejan secar para utilizarlo como planta deshidratada. Bueno, acá ya está listo, ya tenemos esta parte y acá por este ladito vamos a rellenar con nuestro abono, compost, el que ustedes tengan en casa. Esta es una planta que se les va a dar en poco tiempo sus pasos. Bueno, por ejemplo, ustedes trajeron esta planta, la sembraron y pasaron 15, 20 días y quieren una planta más frondosa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger una tijera o un cuchillo, lo que ustedes tengan en casa. En este caso lo voy a hacer con eso porque no tengo tijera, y van a hacer eso. Empiezan a quitar como una especie de poda de esta manera. Estos cogollitos se pueden utilizar para las aromáticas o para la comida, y si ustedes le cortan todo esto a manera de poda, este se les va a poner muy frondoso, va a quedar como una especie de bonsai. Ahora, también les voy a compartir algo que no debemos hacer con nuestro romero. Si tú lo traes a casa, lo siembras en un lugar donde se te va a dar bonito, no empieces a cortarle todas las ramificaciones grandes, sino simplemente los ápices, los cogollos. ¿Por qué? Porque yo he visto varios comentarios donde la persona lo lleva y empieza a cortarle todos los tallos nuevos, los tallos viejos, de esta manera, los más leñosos. Entonces, ¿qué pasa? La planta se va a empezar a deteriorar y no empezamos a dejarle que ella se desarrolle de manera bonita. Ahora, si ustedes ven que esta se empieza a poner leñosa en la parte de abajo, simplemente va quedando como un bonsai, no pasa nada. Ese es el comportamiento de la planta, porque muchas veces lo queremos que siempre esté así de verdecito, chiquito, que esté todo lleno de hojas. No, él empieza con su tallo leñoso, y cuando es uno solo se pone bastante leñoso y no pasa nada. Simplemente vamos a empezar a mantenerle la humedad y lo vamos a abonar cuando lo traemos acá, más o menos cada 4 meses. Aunque la lluvia le va aportando nutrientes, no pasa nada. Le vas a colocar más abono hasta que la planta esté adulta. Cuando la planta ya esté adulta, entonces ya
cada año, cada 6 meses le poner abono, aunque estas plantas cuando ya empiezan hasta a ser adultas no necesitan casi de nutrientes cuando las tenemos en suelo directo. Cuando esta planta, digamos, están en un verano extremo, hay que empezar a hidratarla. ¿Por qué? Porque esta no tolera la resequedad. Si la tienes debajo de un árbol, el árbol le va proporcionando humedad, también le va proporcionando sombra, este se te va a dar muy bien. Pero cuando lo tienes en lugares así como aislados y no le proporcionas agua, este de pronto se te va a secar. Entonces es importante decirte que si lo vas a sembrar en un terreno donde vaya a estar solamente él, entonces lo vas a empezar a hidratar en tiempo de mucho calor. En países tropicales este romero se da muy bien porque no requiere de tanta humedad, ni tampoco el verano es bastante duro, sino simplemente es un verano que se puede tolerar y no es necesario regarlo, al menos que te reseque bastante el suelo y ahí sí tengas que regarlo. Ahora, si tienes problemas, digamos, con las arañas o las hormigas, simplemente en la partecita de aquí abajo lo vas a pintar con un poquito de cal, unos 10 o 15 centímetros en este lado, como lo hemos hecho en otros videos con las rosas. Si ves que las hormigas lo atacan es porque esto tiene bastante piso seco. Entonces las hormigas es una señal de que el suelo está bastante seco y ellos empiezan a buscar las hojas para empezar a tomarse el agüita que tiene las hojas. Aquí, por ejemplo, lo voy a dejar en este lugar y les voy a estar mostrando poquito a poco la evolución de este romero para que ustedes vean que realmente es mejor tenerlo al suelo directo o simplemente en materas grandes donde se le pueda proporcionar humedad pero ligera.